Amigas y amigos, en la entrevista que le hice recientemente a Tibisay Lucena, se evidenciaron muchas cosas, pero ante todo, el coraje de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, su dominio del tema y su capacidad para dar respuestas a los ataques contra la institución. Ella es una persona auténtica, que no elude el tratamiento de los temas más polémicos y que desmonta con facilidad los arteros ataques que en contra de las instituciones se producen tanto en el país como en el exterior. Por cierto, a los integrantes del llamado Círculo de Madrid, formado por expresidentes y jefes de Estado sin trabajo, sin oficio, que casi a diario descalifican de manera burda al sistema electoral venezolano, les dio una respuesta contundente. Les dijo que desconocen el sistema electoral venezolano, el más seguro del mundo. Esta respuesta resume lo que sucede respecto al proceso electoral que culmina el 6 de diciembre. La mayoría de los opinadores lo hacen investidos de una ignorancia supina. Proceden de tal manera porque su actitud es eminentemente política, pero no política en forma responsable, sino aviesa y tendenciosa. En ellos no existe el menor interés por ayudar a Venezuela, sino que lo que buscan es que la violencia se instaure en el país y que los venezolanos se maten entre sí. El papel que cumplen expresidentes y jefes de Estado en ese sentido es deprimente y de seguro que lo hacen por razones crematísticas o para salir del oscuro aislamiento al cual los relegó su pésima gestión cuando fueron gobierno en sus respectivos países. El sistema electoral venezolano está blindado. Una estricta supervisión y seguimiento impide el fraude. Nadie lo puede hacer, ni el gobierno ni la oposición. Y la mejor demostración de ello es que en las 19 elecciones que hasta ahora se han efectuado durante el proceso bolivariano, no hay un solo caso de fraude. Cuando alguien lo alegó años atrás y se comprometió a presentar las pruebas, nunca lo hizo porque no existían. Para la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Venezuela saldrá airosa de este proceso. Tan solo algunos grupúsculos tratarán de crear problemas cuando las urnas se cierren el 6 de diciembre y el órgano rector dé los resultados de la jornada, razón por la cual el país democrático, enemigo de aventuras, debe estar sereno, pero alerta y vigilante, confiado en que lo que sostiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral con tanta responsabilidad y valor ciudadano es completamente cierto. Quiero ser muy claro al respecto. En el país y en el exterior hay sectores, grupos, personas a las que nada les importa que los venezolanos nos matemos. Lo han demostrado en diversos momentos durante la etapa bolivariana. Llaman a la violencia para acabar con el gobierno constitucional electo por el pueblo y a diario demuestran que los mueve una desmedida ambición de poder. Buscan por todos los medios crear pánico en la colectividad. Lucen en su prédica muy valientes, pero estoy seguro que lo son cuando ellos no son los que exponen su vida, sino otros. En las primeras de cambio, en una situación de violencia, huyen como ya lo hicieron en el pasado reciente, porque resulta fácil llamar a que la gente se mate desde el exterior, donde disfrutan de la riqueza mala vida. ¿Es eso lo que quiere la oposición sensata? Sé que no. Entonces, ¿por qué no enfrentar a los carroñeros de oficio? En la perspectiva del 6 de diciembre, la única garantía de paz y contra la violencia es el respeto al resultado electoral. Una pausa y al regresar converso con el embajador Roy Charlton. Estás viendo José Vicente Hoy. En esta situación que está viviendo la región y que está viviendo el mundo en general, es muy importante buscar las claves de lo que está ocurriendo. Y nadie más indicado para hacerlo
que un embajador venezolano de prestigio, intelectualmente muy bien formado, con una vasta experiencia diplomática, como es Roy Chatterton. Bienvenido, Roy. Gracias, José Vicente. Mira, ¿cómo defines tú la diplomacia? Eres diplomático, ¿no? Sí. No me ocupo de pensar en su definición, pero a mi mente viene de inmediato algo del cinismo inglés, que quizás me haya quedado un poquitico en los genes, por mi padre. Pero es algo así como el arte de mentarle la madre a un adversario y que éste se vea obligado a darle las gracias a uno. ¿Cómo encajas tú en ese oficio? Yo diría, tendría que decir lo que no soy en primer lugar, porque no parecería diplomático. Yo no soy peleón, pero soy guerrero. Y encajo porque esa es una oportunidad, un espacio para dar batallas por el país. Y algunas afortunadamente que han salido bien a lo largo del camino que a uno le ha tocado recorrer. ¿Cuáles destaca más? Un diplomático no debe vanagloriarse de sus supuestas victorias. Esa es una de las condiciones para ser diplomáticos. Uno debe ser muy discreto en el manejo de sus triunfos, o inclusive de los triunfos de su país. ¿Tú te consideras un hombre discreto? Cuando es necesario, sí. Pero también puedo disparar desde la cintura. Yo escuché con mucha atención el discurso tuyo de despedida en La OEA, que por cierto, me pareció insólito, porque todos lo aplaudían de pie. Y no me pareciste un hombre discreto. La OEA es un caso raro pero se trata especialmente de Venezuela. Nosotros somos tan agredidos, tan cercados y progresivamente más todavía, que entonces adquirimos una libertad que no tienen otros. Como algunos se meten con nosotros, se meten en nuestros asuntos internos de una manera descarada, abusiva, antidiplomática, entonces uno tiene la libertad inmensa para decirle al otro lo que uno piensa de él o de ella. Es una indiscreción inducida. Tú asumes la condición de diplomático, ¿no? Sí, definitivamente, sí. ¿Qué ha cambiado en el oficio? Yo creo que algo parecido a lo que acabo de decir. El lenguaje es menos nebuloso. Se está haciendo cada vez más explícita la natural condición política de la diplomacia. Los villanos son cada vez más indiscretos, ya no simulan tanto como en el pasado. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con nuestro país, que un jefe militar puede en nombre de su país y por lo tanto ejerciendo actitud diplomática, amenazar con invadir a otro país, así sea un bluff, pero eso no hay que darlo por seguro que así sea, ya está habiendo un nuevo tipo de diplomacia. Ya no es diplomacia de cañoneras. ¿Se refiere a Estados Unidos? Sí, es el principal factor de agresión. Jefe del Comando Sur. El Comando Sur, que ha sido muy curioso. Pentágono, ¿no? Y el Pentágono también con otro general. Todos, y también el Departamento de Estado, porque ellos pretenden tener diferentes voceros, pero eso les funciona. Pueden entrar en contradicciones, entonces la contradicción o la agresión de uno puede ser neutralizada con la declaración de otro que atempera los nervios de las declarares, pero todo eso es coordinado. ¿Qué significa eso, Roy, que se está militarizando la política exterior de los Estados Unidos o pentagonizando? Yo creo que siempre se ha presentado como una política militarizada. Lo que pasa es que ahora luce más militarista, pero si uno ve la historia de los Estados Unidos, desde 1846, cuando en una guerra se cogieron la mitad de México, entiende uno que... Diplomáticamente. No, una guerra. Guerra, por cierto, eso prácticamente no se sabe, a la cual se opuso rotundamente un joven un joven y promisor político
miembro de la Cámara de Representantes llamado Abraham Lincoln. Pero se apropiaron de la mitad de México y se han apropiado de la mitad del mundo, en algunos casos formalmente, en otros casos indirectamente a través de su influencia perversa, diría yo. Tú estuviste 7 años de jefe de la delegación Sí. de Venezuela ante la OEA. ¿Qué experiencia tienes? ¿O qué experiencia te dejó? Prefiero responder la pregunta primera, ¿qué experiencia tengo? La experiencia de una OEA diferente y posiblemente peor. Y lo que estoy diciendo es contradictorio con algún tipo de realidad que estamos viviendo, porque nunca antes ha habido tantos gobiernos progresistas o moderados dentro de la OEA como ahora. Pero en el pasado los moderados, porque no había progresistas, tenían una capacidad, y la OEA aún fingiendo, tenía una capacidad de rechazo a las dictaduras militares. Pero hoy en día, los que representan intereses dictatoriales que no necesariamente han de ser militares, tienen una política de aquiescencia, moderación, inclusive de complicidad con los grandes desestabilizadores. Entonces, por eso ve uno algo asombroso. Antes los cómplices de las dictaduras entraban por la puerta trasera de la OEA, independiente de que la OEA de pronto convalidara la invasión de Santo Domingo o 1000 otras acciones intervencionistas de los Estados Unidos. Pero hoy vemos, por ejemplo, a los golpistas venezolanos, uno tras otro, ser recibidos, atendidos y colocados en igualdad de condiciones junto a los estados soberanos, representantes cada uno a su manera de la voluntad popular de sus países. ¿A qué atribuye el fenómeno? Esa metamorfosis. Bueno, hay una degradación. Yo creo que ahí está la huella de Chávez también. Chávez ha contribuido a desenmascarar a los villanos, a los bandidos, o como querramos llamarlos en un lenguaje diplomáticamente poco usual. Entonces, la derecha, que fue arrinconada en algún momento por el avance de las fuerzas progresistas, hay que pensar ayer, es un acto de heroísmo diplomático, la muerte del ALCA. Inconcebible que a un presidente de los Estados Unidos, en su propia cara, se le haya hecho saber que era el jefe de los patoteros, como hizo Kirchner. Y que Chávez, en un acto en la ciudad del Plata, haya mandado en ese lenguaje directo que él utilizaba al ALCA al carajo, en un formidable juego de palabras que aún perdura. Pero sigue siendo igual o peor el organismo, porque se ha dicho mucho y nosotros hemos dicho que eso está liquidado, pero parece que goza de buena salud. Tiene oxígeno suficiente, ese oxígeno lo provee los Estados Unidos, Canadá, que es el nuevo villano del vecindario, perdona que repita tanto la palabra villano, pero es que está muy presente, porque además son muy musculosos. El mismo zorro, el gallinero. Exactamente, lo que pasa es que en este gallinero han aparecido un montón de gallos que cantan bien temprano por la madrugada cuando sale el sol y que hacen su aporte de luz a los espacios que eran oscuros en nuestro continente. Otro tema. Tú estás muy próximo al proceso de paz que se gesta en este momento en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC. Estás metido de lleno en ese proceso. Eres un actor privilegiado, ¿no? ¿Cuál es el perfil de ese diálogo? ¿Y qué posibilidades próximas tiene de concretarse la paz? Sí, las cosas que han ocurrido a lo largo de los últimos 3 años hacen ver que hay posibilidades de llegar a la paz. Eso no es fácil. La historia de Colombia está sembrada de contradicciones en esa materia, de reconciliaciones rotas o traicionadas,
pero nunca se había avanzado tanto como esto. Y por eso nuestro compromiso, el presidente Chávez, y en esto ha sido seguido por el presidente Maduro, tenía muy clara la importancia de Colombia en nuestra historia. Hay una Colombia bolivariana que ha permanecido oculta durante muchos años de santanderismo. Pero ahora cuando la clase dirigente colombiana, la clase dirigente institucional, bajo el presidente Santos se decide a correr algunos riesgos, porque para ellos es riesgoso, permitir la incorporación de la FARC a la vida política normal y a la resurrección de un poderoso movimiento de izquierda social. Bueno, eso tiene su valor político. Nosotros nos sentimos muy comprometidos, aún el riesgo. Nuestro compromiso es tan estrecho con Colombia y nuestro compromiso es tan noble en el nivel oficial que a veces corremos el riesgo de parecer pendejos. Sí. Sí. Así tajante. Tajante, pero seguimos adelante. El compromiso es muy grande, porque el compromiso es con Colombia y también con nuestro país. Eso que dijo muchas veces el presidente Chávez y lo repite con gran insistencia el presidente Maduro, la paz en Colombia es la paz en Venezuela, es una gran verdad, y es la paz en el continente. Es un anacronismo la guerra en Colombia, son más de 60 años. No es a partir de Marulandia, desde 10 años antes de Marulandia ya había violencia en Colombia, a partir del desangramiento de ese noble país con el asesinato de Gaitán, en un país que tiene tradición de magnicidios. Pero uno a distancia percibe como un incremento del antivenezolanismo en la clase dirigente colombiana. Absolutamente. Y yo podría nombrar a televisoras, pero voy a nombrar familias. Santo Domingo, olvidé el de las papeleras, Ardila Lule, y una tercera familia, los dueños, porque ellos son de hecho los responsables. La siembra de odio contra Venezuela en Colombia es diaria. Ahora, buena parte del país resiste esa siembra de odio, no se ha dejado. Sarmiento es el nombre de la otra familia. Esos son grandes responsables porque son los dueños de periodistas, no los jefes, son los dueños de periodistas. Y los periodistas, especialmente en las televisoras y en algunos diarios tradicionales, todos los días siembran veneno en contra de Venezuela. Tanto es así que uno de estos días vamos a parecer como más violentos que Colombia, a fuerza de crear una imagen negativa de nuestro país. Eso hay que resistirlo. ¿Qué puede significar para Venezuela en el futuro que un ejército poderoso como es el ejército colombiano, más de 500.000 hombres, muy bien equipado, con armamento muy sofisticado y con una experiencia de combate muy grande, más de 50 años, quede en una especie de limbo porque se acabó la guerra interna? Pronóstico. Bueno, tendrán que buscar empleo, habrá reducción de efectivos militares y hay que tener mucho cuidado sobre el surgimiento de nuevas fuentes de empleo en la paz y en la institucionalización de esa paz y de la democracia en Colombia. Esas son cosas que hay que estudiar. Y no puede crear nuevos objetivos. No tengo razones para negarlo. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar vamos a tratar un poco sobre cómo se agudizan los conflictos en la región latinoamericana. De acuerdo. Y el mapa de esos conflictos. Estás viendo
Vicente hoy. Roy, se agudizan los conflictos en la región, unos de carácter social, de carácter económico. El neoliberalismo parece que coge un segundo aire y viene al ataque. La política de Chávez, de unidad, de solidaridad entre los pueblos, que dio tantos frutos, está siendo cuestionada y erosionada. Hay enfrentamientos, por ejemplo, cada día más evidentes entre Bolivia y Chile por razones territoriales. La situación en Brasil es muy conflictiva. En ese cuadro, ¿cuál es la opinión de un diplomático experto en conflictos? Un diplomático con algo de memoria y que está recordando en este momento que la primera insurrección del mundo en contra del neoliberalismo se produjo en Venezuela. Estoy hablando del Caracazo, que todavía espera un tratamiento justo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese no es el caso. Hay algo muy curioso en la evolución de los acontecimientos a partir de Chávez. Chávez está marcando con su impronta el siglo XXI. Y hasta la derecha ha recogido parte de su lenguaje para maquillarse y tratar de engañar a los pueblos. Entonces, por ejemplo, ya la derecha, la ultraderecha, y mientras más fascista, más utiliza expresiones como los excluidos, democracia participativa y otros más. Lo que se cuidan de mencionar, por cierto, es la expresión justicia social, a pesar de que antecede al lenguaje de excluidos y de democracia participativa. Entonces, esto es el lenguaje de la democracia cristiana, ¿no? Sí. No, inclusive, me acabo de recordar, como copellano también tengo buena memoria, copellano que fui. Todas las comunicaciones oficiales de Copey, en los tiempos de inocencia de algunos, entre los cuales quizás pueda haber estado yo, concluían con un lema: por la justicia social en una Venezuela mejor. Y la evolución, entre comillas, de los acontecimientos llegó a convertir esa expresión en 3 rayitas o 3 trazos multicolores y cibernéticos. Ya el tema, fíjense, ya aquí no se habla ni siquiera el Partido de Primera Justicia habla de justicia social. Hablan de primera justicia. Ahora, ¿esta conflictividad a dónde conduce? ¿Al caos o a encontrar nuevas vías? No sabemos todavía, también puede conducir a triunfos. Pero en realidad también. Por supuesto, estamos asediados en Argentina. En Chile existe una vieja izquierda, yo diría que se hizo o devino en pusilánime, y cuya clase dirigente ha probado las mieles o se ha engolosinado con el progreso neoliberal. Ya no se parece a la izquierda allendista, y tan es así que hay unos chilenos de izquierda que hablan del socialismo allendista, para diferenciarse de los nuevos gorilas que vienen de la izquierda y que fueron ablandados a lo largo del exilio y todo el sufrimiento que pasó Chile. En Argentina no, en Argentina se mantienen algunos de los vigores, pero están amenazados a fuerza de la guerra mediática, además. Y lo mismo está pasando en Brasil. Entonces hay nuevas formas de golpismo. Por eso yo hablaba hace rato de que ahora se acepta lo que no se aceptaba antes cuando vestía de uniforme. Y por eso estos personajes que hoy son desestabilizadores en países como Brasil, como Bolivia, como Ecuador, son aceptados en los círculos sociales de las pseudodemocracias burguesas. Mira, para Venezuela, ¿qué significa la actitud de los gobiernos de Colombia y de Guyana?
llevados incluso al plano militar. Guyana, que es un país con mucha precariedad económica, se está armando, comprando equipos militares, entrenando personal en el Esequibo. La actitud de Santos es de mucha reticencia en algunas cosas. Yo no digo que estén de acuerdo para acercar a Venezuela, pero sí hay una situación extraña, ¿no? Donde uno percibe el brazo largo de los Estados Unidos manipulando esa situación. Sí. ¿Qué puede significar eso? Estoy pensando de una manera esotérica, yo diría, quizás acompañando nuestra cultura popular, de que vuelan, vuelan. Nosotros estamos cercados, tenemos potenciales enemigos que quisieran porciones de nuestro territorio o destruir totalmente el tipo de democracia con justicia social que estamos acometiendo con éxito en medio de toda la... Y sin llegar a eso, de recursos, ¿no? De los recursos del país. Ah, no, pero por supuesto, entonces es como una torta que algunos quisieran repartirse y hay un mayordomo mayor que quisiera entrar en nuestra casa, pero utiliza diversas vías, porque se puede generar, así como están generando destrucción geológica mediante la desestabilización del terreno con el llamado fracking, esta curiosa explotación del petróleo, también de tanto hacernos temblar nuestras estructuras podrían provocar, esa es la intención, la caída de toda esta institucionalidad nueva, pero tan fuerte porque tiene base popular que nosotros hemos estado forjando a lo largo de todos estos años. Pero estamos rodeados, además por la OTAN. Sí. Basta ver al frente del Mar Caribe, ahí está la OTAN presente. Yo recuerdo con indignación, hubo un periodista venezolano llamado Roberto Just, de la Universal, que se fue a pasar un fin de semana en Curazao para visitar, por invitación de las autoridades correspondientes, el portaaviones atómico Dwight D. Eisenhower, que por cierto fue el presidente que denunció el tema del complejo militar industrial. Y este periodista venezolano se solazaba, para que vea usted hasta dónde ha llegado la gente, especialmente los soldados de la guerra mediática, con la idea de que en los sótanos o en las bodegas de ese portaaviones y en su superficie había suficiente poder de fuego para superar a todas las Fuerzas Armadas de Sudamérica. Y lo decía con placer y con gusto. Sí. Esas son señales. Claro. Estoy hablando de hace como 10 años. ¿Cuál es la mejor política exterior de Venezuela en estas circunstancias? La integración. Sí, los amigos. Y la integración junto con la solidaridad, que es lo que estamos haciendo y responde muy bien a la conciencia del venezolano. El venezolano no es mezquino, el venezolano comparte. Y mientras más pobre el venezolano, más comparte. Eso es un fenómeno que uno ha visto de siempre en los sectores más pobres de Venezuela y lo sigue viendo hoy en día. La idea de que donde comen dos, comen tres. La idea de cuidar de niños abandonados, adoptarlos de hecho cuando no de derecho. Son señales de la calidad humana de nuestro pueblo. Y eso se traduce también guardando las distancias y adaptándose a la realidad de cada situación en nuestra acción internacional. Nosotros somos generosos. Nosotros, demasiado. Bueno, yo sé, tan generosos somos que libertamos 5 países y hoy día nuestro territorio es más pequeño. A veces cometemos horribles errores políticos, como el caso del Tratado de Pombo-Michelena, después que el Congreso colombiano había ratificado ese tratado que nos daba cerca de la mitad o la mitad de la Guajira. Los politiqueros internos
lograron frustrar ese avance diplomático de Venezuela. Un triunfo de la política exterior de entonces. Y eso me hace pensar en algo que para mí visualmente es horrible, porque a todos nos enseñaron a ver un mapa de Venezuela en la primaria que comprendía la Guajira. Y si nosotros presentamos el mapa exclusivamente con territorio venezolano, lo que nos va a quedar arriba es un gusanito. Y el resto de la Guajira se la regalamos a la otra parte que había cedido a nuestras posiciones en la mesa de negociación diplomática. 6D, ¿qué puede ocurrir? Yo espero que una hecatombe para la derecha. Hecatombe significa en griego algo así como matanza de 100 bueyes. Y como estamos lidiando con gente tan torpe como los bueyes, sería deseable, y para eso estamos trabajando, para alcanzar un triunfo democrático, un triunfo justo, un triunfo limpio, una victoria sobre los enemigos de la democracia. Ahora, los bueyes de que tú hablas se empeñan en no reconocer el resultado electoral. Es cierto, porque se sienten apoyados por el águila calva. Y restricto el apoyo. Yo creo que sí, pero con sus cálculos, por cierto. Porque... Ahora, ¿por qué una gente que dice que va a ganar las elecciones a cada momento y muestra una cantidad de encuestas en ese sentido, se resiste a firmar o suscribir un documento presentado por el propio Consejo Nacional Electoral de que está dispuesto a reconocer el resultado? Si va a ganar, lo lógico es que sería los primeros en firmar, ¿no? Yo creo que los primeros en no creer en esas encuestas son ellos, porque si creyesen en sus encuestas, ya gustosamente habrían firmado cualquier documento para reconocer los resultados, porque en teoría y en fantasía serían los primeros interesados en que se reconozca el resultado. Cuando uno ve contradicciones tan grandes como solicitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral para sus propias elecciones internas, para la escogencia de sus candidatos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? Porque no es una contradicción cualquiera, es una contradicción que desmiente todo lo que dicen. Lo que pasa es que en la guerra mediática todo eso es ocultado detrás de nubes de humo que a ellos les gusta generar, por cierto, especialmente los lacrimógenos. Con tu experiencia y con tu olfato, ¿qué vislumbras tú para Venezuela en el futuro? Una vez que pasemos el Rubicón del 6D. Un país más maduro, cuando habrá menos moros en la costa. ¿Y algo más? Luz. No quiero ponerme romántico, pero yo tengo esperanza en mi país, tengo esperanza en mi pueblo. Y tengo esperanza, porque hay algo más. Tenemos ya 16 años nadando contra la corriente. Y hay algo que yo he dicho y que la realidad me lo confirma todos los días. Cuando uno nada contra la corriente, hay dos opciones. La primera, la más fácil y la más común, es ahogarse. Pero hay otra que es lo que está definiendo la Venezuela revolucionaria chavista, y bajo la conducción del presidente Maduro, por supuesto, que es que la musculatura se va fortaleciendo. Y cada año de resistencia que pasamos, que sobrevivimos, no solamente nos fortalece a nosotros, sino que fortalece a todos aquellos que desde las calles de la batalla social o desde las casas de gobiernos progresistas están luchando por acompañarnos a nosotros y por hacer sus propias realidades. Vean la gira de Evo por Europa, qué interesante. Una Bolivia rica,
Yo aprendí desde niño que Bolivia es el segundo país más pobre del continente después de Haití. Y ahora es un país que está cada día creciendo en prosperidad. ¿Y qué nos dice eso? Que la clase dirigente anterior, o sea, los blancos, se llevaban todo el dinero. Llegaron los indios o los indígenas al poder y ellos por su propia cultura no pueden ni decir mentiras ni robar. Así que eso es un ingrediente interesante para la batalla diplomática inclusive. Y nosotros aquí dando el ejemplo una vez más, porque es a partir de Chávez, y en eso hay que insistir, que comienza este continente a cambiar y a moverse hacia la izquierda, porque el ejemplo cundió y entonces animó a todos aquellos que no creían o no estaban muy optimistas con las posibilidades de avanzar. El caso de Argentina, de una crisis política terrible, crisis política y económica que deberíamos aprender aquí cómo fue, salga un peronismo más izquierdista que nunca, más comprometido con el pueblo. En lo que tú dices, Roy, con eso terminamos la entrevista. Yo percibo mucho de lo que planteaba el presidente Chávez. En tus palabras hay como la sombra del presidente. ¿Qué recuerdas tú especialmente, incluso por la vía de anécdota, de Hugo Chávez? Yo creo una característica muy importante que no siempre se le reconoce o no se le conoce, que era un hombre sin rencores. Sus estallidos emocionales, que los tenía de vez en cuando, y si se llevaba a alguien por delante, o si alguien pretendía llevárselo a él por delante, eran en breve tiempo superados por su falta de capacidad de rencores. Pero hay otra cosa que a mí como lo he visto en muchos lados, pero lo recuerdo una vez en Pernambuco, cuando vi unos niños pobres, unos niños de la calle, cómo se acercó a ellos, sin periodistas, sin fotógrafos, y se dedicó a ocuparse de los niños y se llevó a los niños a un restaurante donde nos habían invitado a él. Y bueno, recuerdo también, porque era algo gracioso, después le encomendó al secretario de la presidencia, el ministro de presidencia, el general Martínez Mendoza, un gran amigo, hoy embajador en Buenos Aires, lo mandó a llevar a los niños a su casa, que era en un barrio peligrosísimo de Pernambuco. Pero recuerdo también el tremendo sentido del humor, su capacidad para entenderse, esto ya desde el punto de vista diplomático, con factores de los poderes internacionales, su capacidad para construir puentes, para impresionar. Él impresionaba porque el aura que él poseía y que él irradiaba iba acompañado por la sustancia de su pensamiento y de su compromiso. Y cómo no recordar cuando habló del olor a azufre en la Asamblea General de la OEA. Eso fue genial. Él dijo que se le ocurrió en el momento, es posible que haya sido así, pero es uno de los momentos más espectaculares en la historia de las Naciones Unidas, porque no se lo estaba diciendo a cualquier alfeñique, se lo estaba diciendo a la primera potencia del mundo y al primer violador de los derechos humanos en el mundo. Eso es inolvidable. Pero son muchas más cosas, claro, algunas muy personales, donde mi gratitud hacia él es eterna. Bueno, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias, José Vicente. Un placer. Que Dios te bendiga. Una pausa y regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy.
Y ahora, los confidenciales. El pasado 22 de octubre, el presidente de Guyana, David Granger, acusó a Venezuela de amenazar la integridad territorial de su país. Ninguna de las informaciones de Granger han sido confirmadas, pero el mandatario sigue escalando en provocaciones contra Venezuela, con apoyo que le da el Pentágono. ¿A dónde piensa llegar? ¿A generar un incidente armado? La situación crítica en la MUD se acrecienta día tras día. Las personas que tienen más fuerza interna en la alianza, por ejemplo, el gobernador de Lara, Henry Falcón, respondió las desacertadas declaraciones de Chuo Torrealba y le señaló que él no estaría con la política anunciada por el coordinador de la MUD. También los partidarios de Gómez Zigala, que se lanzó a diputado por Lara, sostienen que las verdaderas primarias de la MUD serán el próximo 6 de diciembre. Esto lo plantean en diversos actos públicos gente de Antonio Ledesma y María Corina Machado. Torrealba mantiene una posición que él califica como de limpieza interna para referirse, entre otros miembros del organismo, a los disidentes copellanos. Sostiene que esta conforma una especie de contrafuego para salvar a la MUD de los oportunistas y que si no lo logra se marginaría y explicaría públicamente las razones que tiene para hacerlo. La costosa maquinaria agrícola que ustedes pueden observar en pantalla se encuentra desde hace tiempo en estado de total abandono, llevando sol y agua a diario, a un costado de la carretera nacional El Sombrero Valle de la Pascua, en la salida hacia los dos caminos. ¿Negligencia o qué? El espectáculo suscita la crítica de cuantos transitan la vía. Confidencial al cierre, Interlaces. Circuito 1, Estado Aragua. Confidencial, parlamentarias, 6 de diciembre. Aragua, Circuito 1, intención de voto. Ficha técnica, 500 entrevistas directas en hogares municipios Girardot, Ocumare de la Costa y Mario Briceño Iragorri del 21 al 25 de octubre 2015. Resultados. Intención de voto en el circuito 1 del Estado de Aragua. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo? ¿Por los candidatos de la oposición? ¿O por los candidatos independientes? Por el chavismo, 46%. Por la oposición, 36%. Por independientes, 12%. No sabe, no contesta, 6%. Análisis. Se intenta crear una matriz de opinión engañosa cuando se utilizan los resultados de encuestas sobre intención de voto nacional para proyectarlos sobre los procesos que son locales, ya que se trata de elecciones en cada uno de los 87 circuitos electorales, donde la correlación de fuerzas es diferente. La principal amenaza de las fuerzas bolivarianas es una posible abstención del chavismo moderado y de los simpatizantes del proceso, por lo que el reto fundamental del gran polo patriótico en esta etapa final de la campaña es convocar y movilizar el voto blando del chavismo, afirmando su identidad clasista y popular. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.